Bueno, buenos días a todos. Voy a ver si me aclaro aquí con los comandos. Se acaba de llenar la sala justo, o sea, tenemos, pues bueno, la sala llena, se acaba de llenar. Buenos días a todos, perdón, gente ya asidua por aquí por los webinars. Está José Hernández por Murcia, he visto a Pilar Batet, he visto a Milagros Arcocha, he visto, pues bueno, a gente por ahí que ya resulta conocida, por lo menos virtualmente. Buenos días a todos, ¿eh? Gracias por estar aquí de nuevo. Yo ya no sé si estamos siendo unos pesados con los webinars o porque ahora está hablando con una Andalucía, me dice, Guillermo, estamos de webinars ya, todos ya atacados de los webinars, ¿no? Esta tarde Pilar tiene otro que anda también por aquí. Si a alguno le quedan ganas, pues eso, esta tarde Pilar va a seguir con el tema del COVID-19. Nos vamos hoy a Zumaya. Allí está Esteban Humérez, abogado. No sé si conocéis Zumaya, un sitio espectacular. A ver si cuando acabe todos estos líos nos podemos irnos allá a disfrutar un poco del País Vasco y de la playa y del entorno. Esteban, pues eso, es abogado, abogado colegiado en Bilbao. Le da al derecho administrativo y en particular a la contratación administrativa. Es editor de un blog también, ahí hace sus publicaciones. Es abogado, asesora, también forma, es tutor y bueno, yo creo que también es una persona con iniciativa y con ganas de hacer cosas. Os lo dejo ya, el tema de hoy ya sabéis, el tema del COVID, tuvimos al principio el primer webinar, lo dio José Manuel Martínez, estuvo sólido y contundente, hemos avanzado y esto del COVID se sigue enredando bastante. Entonces, nada, pues como todos los días, empieza Esteban y luego ya pues lo que lo vais dejando en el foro y en el chat y luego ya vamos viendo cuestiones, ¿vale? Esteban, todo tuyo. Gracias, Guillermo. Un poco impresionado, con la cantidad de la concurrencia y toda la gente conocida y amigos que hay observando. Un poco, si me notáis nervioso, yo espero que enseguida se me pase. Y sobre todo porque además es que del tema de este que voy a hablar, o del que daré algunas pinceladas, estoy convencido de que todos sabéis ya más que yo. Pero bueno, entre lo que exponga y las preguntas y debates que queráis suscitar en el chat, pues a ver si compartimos conocimiento, que es de lo que se trata. Voy a partir de ahora compartir la presentación que había preparado, ¿vale? Ahora deberíais ya no verme a mí, sino ver mi pantalla. Deberíais estar viendo esto. Me he cansado ya de todos los iconos del coronavirus que vemos en todos los webinares y he puesto estos anticuerpos de Érase una vez la vida por intentar ser un poquito más positivo en todo este lío, ¿vale? Y de lo que quiero hablar es de esto, de los contratos públicos en ejecución y fundamentalmente del artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, ¿no? Cómo está regulando la suspensión motivada por la imposibilidad de ejecutar los contratos a raíz de esta crisis sanitaria. Vale. En el índice que estoy poniendo, pues hablaré, nada, un repasito muy breve, una mera reseña de la normativa que entiendo que es de aplicación y que analizaré. Luego hablaré del ámbito de aplicación de estos supuestos, en qué casos se aplica, a qué entidades y a qué contratos se aplica y no se aplica este régimen de suspensión de los contratos durante la crisis que analizaremos. Y luego haré una exposición de cada uno de los tipos de contrato que se recogen en este artículo de 34. ¿Verdad? Los servicios y suministros de prestación sucesiva, los de prestación puntual, los contratos de obra, las concesiones, el régimen de suspensión de estos contratos y de indemnizatorio o de otros efectos que es de aplicación en cada caso. ¿Vale? Y al final haré una referencia también a las vías de recurso, que entiendo que son de aplicación para discutir estas cuestiones más allá de los órganos de contratación, ¿no?
y esto lo dejo para el final. Bien, empezando con esto, la regulación, pues no, es una reseña muy breve, está contenida en este artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, desde el 18 de marzo, y que fue modificado introduciendo algunas matizaciones el 1 de abril a través del Real Decreto Ley 11/2020. ¿No? Se hizo una mención expresa al permiso recuperable, o el permiso retribuido recuperable, que había entrado en vigor un par de días antes con el Real Decreto Ley 10/2020. Una aclaración en la redacción del apartado 3 del 34 sobre contratos de obra de finalización inminente durante esta crisis o durante este estado de alarma. La suspensión de contratos de limpieza y seguridad que antes habían quedado fuera, como luego expondré. El concepto de contratos públicos y los gastos salariales se matizó también que incluían las cotizaciones de la Seguridad Social, que era una cuestión que se venía debatiendo desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8. Finalmente, el 10 es este al que ya he hecho referencia, que ordenó la suspensión de actividades no esenciales y arbitró el mecanismo del permiso retribuido recuperable. También tiene relación con estas suspensiones de contratos públicos, como expondré. ¿Vale? Pasando al segundo apartado, el ámbito de aplicación de esta regulación. ¿En qué casos se aplica? Bueno, la dicción del artículo 34 en este sentido es suficientemente clara, en mi opinión, ¿no? Pero hay un aspecto clave en el que quiero detenerme, porque yo creo que es el elemento fundamental que nos sirve también luego para despejar algunas dudas interpretativas. Dice el 34 que los contratos públicos vigentes a la entrada en vigor del propio Real Decreto Ley, celebrados por todas las entidades del sector público, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 de las medidas públicas arbitradas para combatirlo, quedarán suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. Yo creo que hay que detenerse a analizar esto exactamente porque lo que está describiendo es una situación de hecho, una situación fáctica, más allá de interpretaciones jurídicas, cuando constatemos que un contrato público, que la ejecución de un contrato público ha devenido imposible como consecuencia de la crisis sanitaria o de las medidas establecidas por las administraciones públicas de Estado, comunidades, demás entidades, para combatir los efectos de esta crisis sanitaria, quedan suspendidos desde que se produce la situación de hecho hasta que la prestación pueda reanudarse. Entonces, los casos en los que se aplica, para mí, la definición a la que hay que volver una y otra vez es esta, que describe una situación fáctica más allá de que haya reclamaciones, apreciaciones o denegaciones por parte de las administraciones, más allá de las cuestiones formales o procedimentales, es a esta cuestión fáctica a la que hay que atender. ¿A qué entidades se aplica? A todas las entidades del sector público, porque el artículo 34 se refiere a la definición del artículo 3 de la Ley de Contratos, no a ninguno de sus apartados en concreto, no a poderes adjudicadores ni ninguna limitación, sino a todo el sector público y de todo el Estado, de las comunidades autónomas, de todas las entidades territoriales. Estado, comunidades autónomas, entidades locales, diputaciones provinciales y forales. Entonces, a todas las entidades de todo el sector público sin distinción. Y con carácter de legislación básica, como se dice la disposición final octava del Real Decreto Ley 8, que habla del título competencial, que habilita al establecimiento de estas normas. Perdonad la tos, espero que no os moleste demasiado. Lo que estoy haciendo no me veis, pero he bebido un poquito de agua para intentar toser algo menos. Carácter de legislación básica, decía, yo creo que las comunidades autónomas al fin y al cabo podrán, por decir de alguna forma, mejorar el régimen indemnizatorio, por ejemplo, que se articula en este artículo 34, pero han de respetar esta legislación básica. Y traía aquí como ejemplo, por ejemplo, que Andalucía, incluso antes del Real Decreto Ley 8, ya con el Decreto Ley 3 de 16 de marzo, Andalucía estableció un régimen propio de suspensión e indemnización de contratos, refiriéndose a servicios y a concesiones de servicios. Pues bien, ya para el 1 de abril, el Decreto Ley 7/2020, Andalucía se ha ajustado ya al artículo 34 del Decreto Ley 8. Otras comunidades autónomas tampoco es que para la presentación de este webinar haya tenido
tiempo para estudiar ya con más detalle, pero otras comunidades autónomas han ido arbitrando otros regímenes siempre con respecto a la legislación básica del artículo 34. Y sigo entonces, ¿a qué contratos se aplica? Yo creo que, y en esto voy a valerme de la autoridad de José María Gimeno Feliu, ¿no?, que hace poco en un webinar de la Universidad de Valencia lo manifestaba expresamente y estoy totalmente de acuerdo con él. Es a todos los contratos públicos vigentes cuando entra en vigor el estado de alarma, es decir, el 14 de marzo de 2020, independientemente de la ley contractual que le resulte aplicable a cada uno por razón temporal, por la fecha en la que los mismos se licitaron o se adjudicaron. Y eso a pesar de que el Real Decreto Ley 11/2020 ha introducido un apartado 7 en el artículo 34 que da lugar a algunas dudas interpretativas. Dice que a los efectos de este artículo, el 34, solo tendrán la consideración de contratos públicos los contratos que con arreglo a sus pliegos estén sujetos a la Ley de Contratos de 2017, a la 9/2017, al texto refundido anterior, al del Real Decreto Legislativo 3/2011, y luego ya a la Ley 31/2007, sectores especiales, al Real Decreto Ley reciente de febrero que ha transpuesto la Directiva 25 sobre sectores especiales, o la Ley 24/2011 de procedimientos de contratación en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. A pesar de esta dicción tan clara, que induce a confusión, porque parece que descarta aquellos contratos o concesiones que se adjudicaran bajo el régimen de la anterior ley de contratos de 2007, anterior al texto refundido, o de la ley de contratos de las administraciones públicas de 2000, parece que se excluyen. La interpretación que yo hago, y ahí es donde me adhiero además a la opinión autorizada de Chema Gimeno Feliu, es que el artículo 34 lo primero que dice es que a todos los contratos públicos vigentes cuando entra en vigor el estado de alarma. Y por lo tanto, y eso, si además se aplica esa situación de hecho, esa cuestión fáctica a la que hacía referencia, que su ejecución de bien imposible por las medidas adoptadas para combatir al COVID-19, pues entiendo que aplica a todos los contratos independientemente de la ley contractual aplicable a cada uno de ellos. E independientemente también de que sean contratos administrativos o contratos sujetos a derecho privado. Son contratos públicos, por lo tanto, contratos del sector público. Al fin y al cabo, yo concluyo, es la interpretación que me gustaría lanzar a la espera de vuestras consideraciones, concluyo que este artículo 34 se constituye en ley especial que desplaza por completo a la regulación general en materia de suspensión de contratos públicos del artículo 208 actual de la ley o de las demás leyes de contrato aplicables a cada caso. ¿Vale? Dicho esto, el 34 en su apartado 6 sí recoge expresamente un listado de contratos a los que no se aplica, que excluye expresamente. Dice, los contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole que estén vinculados a la propia crisis sanitaria. Dice, los contratos de servicios de seguridad, limpieza o mantenimiento de sistemas informáticos, aunque veremos que para los de seguridad y limpieza el Real Decreto Ley 11 ha introducido un régimen propio que da respuesta a todas las dudas que de hecho se habían producido en esos 15 días de duda entre el Real Decreto 8 y el 11. Los contratos de servicios o suministros necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de infraestructuras y transportes, y a los contratos adjudicados por entidades que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los presupuestos generales del Estado. Bien, una primera interpretación lleva a pensar que esto se debía al razonamiento del Real Decreto Ley 8, de que estos contratos, por la importancia que tienen cada uno de ellos en relación con la propia crisis, no podían quedar suspensos, no podían quedar suspendidos. Desde luego parece que es lo razonable en la letra A, los contratos sanitarios, farmacéuticos o de otra índole vinculados a la propia crisis sanitaria. Esos evidentemente no se han suspendido, sino que de hecho se están tramitando vía emergencia, ¿no? O los contratos también necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de infraestructuras y servicios de transporte. Esos tampoco se han suspendido. Pero no es lo mismo respecto de los contratos de seguridad y limpieza, los que luego me detendré, ¿no?
En estos, de hecho, se estaba produciendo, valga la redundancia, la situación de hecho, de que estaban siendo afectados en distinto grado y en distinta medida por la imposibilidad de ser ejecutados. Luego, en estos casos, ¿qué ocurría con esos supuestos de suspensión? Para mí, en general, a la espera de lo que luego diré con el cambio del Real Decreto 11, a lo que hay que atender es, efectivamente, y me estoy repitiendo, lo sé, pero me disculparéis, a esta situación de hecho. En los contratos excluidos, si finalmente, sea por la razón por la que sea, se produce esa situación de hecho de imposibilidad de ejecutarlos por el COVID o por las medidas adoptadas, la exclusión del artículo 34 significa que se deben regir por el régimen general que la ley aplicable a cada caso establezca para la suspensión, el 208 o los demás. ¿Vale? Y luego ahí hago la salvedad de los de seguridad y limpieza, que tienen un régimen propio al que luego haré referencia. ¿Vale? Pues dicho esto, paso ya a exponer cada una de las tipologías de contratos que se regulan en el 34. ¿Vale? A modo de recordatorio, diré que primero son estos servicios y suministros de prestación sucesiva, luego los de prestación puntual, luego hablaré de los contratos de obra y finalmente de las concesiones de obra y las concesiones de servicios. Y ahora empiezo con estos contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva. Entiendo que sabemos cuáles son, ¿no? Son los que no se agotan de una sola vez, sino que se producen de forma sucesiva durante un periodo determinado de tiempo, una prestación de servicios pues, de asesoría, que es el que más puedo conocer yo, o unos suministros que no se agotan con la entrega de unos solos bienes muebles, sino que periódicamente son, valga la redundancia otra vez, suministrados durante un periodo determinado de duración del contrato. La situación, de hecho, es la que ya he definido antes y no la repetiré. Pero sí quiero hacer mención de que aquí se observa, en esta definición se observa la posibilidad de que los servicios y suministros de prestación sucesiva sean suspendidos total o parcialmente. ¿Vale? Es decir, su ejecución sea imposible en la totalidad del contrato o solo en aspectos parciales del mismo. El procedimiento que han de seguir los contratistas, que se dice expresamente que ha de ser a instancia de los mismos, es el de la solicitud al órgano de contratación de que aprecie efectivamente la existencia de razones que llevan a la imposibilidad de ejecución del contrato. No tiene o no se establece en el 34 un plazo específico para pedirlo, pero estoy conforme con un reciente artículo de Teresa Medina en el Observatorio de Contratación Pública, de que, hombre, parece razonable que tenga que ser antes de que termine el estado de alarma y sus prórrogas, ¿no? Durante la vigencia de esa suspensión o esa imposibilidad de ejecución, que nadie se duerma en los laureles pensando que la solicitud la podrá hacer con posterioridad al levantamiento del estado de alarma. Las indemnizaciones ya vendrán después, pero por lo menos la solicitud para que el órgano de contratación aprecie efectivamente la existencia de los motivos que conllevan a la imposibilidad de ejecución del contrato, esa petición sí debería hacerse antes de que se levante el estado de alarma. La Administración tiene 5 días para contestar y el silencio, en este caso, es negativo. Se dice expresamente que es negativo, luego si en 5 plazos no contesta, se puede entender el contratista que la petición ha sido denegada o que la situación de hecho de imposible de ejecución no ha sido apreciada, ¿no? A efectos de hacer valer las vías de recurso que sean y sobre las que luego me detendré. En esa petición, lo que tiene que justificar el contratista son las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible, es decir, tiene que describir y justificar la situación de hecho. Luego tiene que hacer una relación del personal, las dependencias, vehículos, etcétera, es decir, de los medios personales y medios materiales que tuviera adscritos en la ejecución del contrato en el momento en el que se produce esa imposibilidad de ejecutarlo. Y además tiene que explicar los motivos que imposibilitan el empleo de esos mismos medios personales o materiales en otros contratos, ¿no? Porque el rendimiento correspondiente o la remuneración correspondiente a la utilización de esos medios en otros contratos no puede llevar un doble pago de las indemnizaciones correspondientes, ¿no? Sino que tiene que justificar que efectivamente esos medios personales y materiales han quedado paralizados por la situación de hecho. Dicho esto, y por lo tanto reconocido después por el órgano de contratación en el plazo correspondiente,
la situación de hecho de la imposibilidad de ejecución, cuáles son las indemnizaciones a las que tendrá derecho el contratista. Es decir, el primer paso es simplemente pedir y que se reconozca la situación de paralización o de suspensión del contrato, y luego vendrán ya el pago, la justificación y el pago de las indemnizaciones. Las indemnizaciones son exclusivamente las que se reconocen en el 34.1 y además han de ser bien justificadas por el contratista para tener derecho a su abono. Los gastos salariales, que a partir ya del Real Decreto Ley 11 incluyen expresamente las cuotas a la Seguridad Social, cuestión que se había debatido en esos días intermedios, gastos salariales y cuotas que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal, ¿vale? A esos medios personales adscritos al contrato con fecha 14 de marzo de 2020. Los salarios y cotizaciones que tenga que abonarles durante la suspensión entran, que tenga que abonar no, que efectivamente haya abonado durante la suspensión, porque luego tendrá que acreditarlo por los medios correspondientes de transferencias de nóminas y de ingreso de cuotas y que correspondan, esos entran en el primer concepto de indemnización. Luego también los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, comisiones y gastos de mantenimiento de avales y demás. Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, es decir, de los medios materiales adscritos al contrato durante el periodo de suspensión del mismo, y los gastos correspondientes a pólizas de seguro. ¿Vale? Entonces, estos 4 conceptos: gastos salariales incluyendo cuotas de seguridad social, gastos de avales, gastos de seguros y gastos de alquileres o cuotas de mantenimiento de medios materiales. Hay un informe de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno vasco que admite, dice, ¿cuándo ha de pagarse esto? ¿No? Que admite que se vayan pagando mes a mes, en aras precisamente a no perjudicar a la liquidez de las empresas, ¿no? A medida que se hacen efectivos esos gastos, este informe permite que se vayan justificando y se vayan abonando las indemnizaciones previstas en el 34. Otro informe de la Abogacía del Estado, sin embargo, ha opinado lo contrario, ¿no? Que habrá que esperar hasta que finalice el periodo completo de suspensión. Ahí conozco distintas administraciones que están obrando de distinta forma. De todas maneras, toquemos madera, ¿no? Pero no sabemos si esto se acaba el 10 de mayo, ¿no? Y qué pasará con los contratos y sus suspensiones. Pero a lo mejor pues están aguantando medianamente bien los contratistas ahora, sin necesidad de que mensualmente también se incremente la carga burocrática que supone tanto para ellos como para los órganos de contratación la justificación y el pago de esas indemnizaciones, y quepa esperar un poco. No lo sé, ahí también tengo mis dudas, pero bueno, yo creo que no hay nada que impida la justificación parcial y pago parcial de esas indemnizaciones, ¿no? Y que ninguno de estos informes es totalmente definitivo, ¿no? Sino que cada órgano de contratación podrá decidirlo. Hago una breve referencia a los ERTES, a los expedientes de regulación temporal de empleo, ¿no? Situación están los contratos que efectivamente se suspenden, pero que además el empresario decide hacer un ERTE a la plantilla de la empresa, ¿no? Yo creo que eso es inocuo para los órganos de contratación, porque la indemnización comprende los gastos salariales que efectivamente se hayan abonado. Y si la plantilla se incluye en un ERTE de suspensión, el empresario no les abonará salarios, y también en las cuotas de seguridad social tiene distintas bonificaciones. Si es una empresa pequeña, menor de 50 empleados, el ERTE de fuerza mayor le exonera del 100% de las cuotas de la seguridad social, y si es una empresa superior a 50 trabajadores, del 75% de las cuotas de seguridad social, ¿no? Luego solo habría un 25% efectivamente abonado. Entonces, entraría en esta indemnización, pero todo lo demás no serían gastos salariales o cuotas efectivamente abonadas. Luego, si una contrata se suspende la ejecución de un contrato público, pero esto de personal va a ERTE, pues no son indemnizaciones que haya que abonar por parte del órgano de contratación. Es verdad, por lo menos en la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma Vasca, no he tenido tampoco tiempo de analizar cómo se está resolviendo en otros lugares. Es verdad que se están rechazando los ERTEs de empresas, o sea, de contratos públicos. Pero también es verdad que para empresas grandes que tienen
personal, tanto en contratos públicos como en contratos privados, se están admitiendo ERTEs y eso va a dar lugar probablemente a alguna discusión posterior. Para mí, el artículo 34 es claro, los gastos salariales que efectivamente se hayan abonado son indemnizables y no todos los demás. Luego, en la justificación que se haya que pedir a los contratistas cuando vengan a reclamar las indemnizaciones correspondientes, tendrá que quedar claro que efectivamente se han abonado esos salarios y que los empleados no han pasado a un ERTE, a un expediente de regulación temporal. Bien, yo tengo dudas, y aquí reconozco que tengo muchas dudas, de qué es lo que pasa con la suspensión parcial de los contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva. Bueno, la suspensión total, la paralización total del contrato, pues es fácil de comprender, pero hay algunos en los y se admite expresamente además. El artículo 34 del apartado 1 habla de la suspensión parcial. ¿Cuál es el régimen de pagos e indemnizaciones? O sea, de pago del precio de contrato e indemnizaciones. La casuística es variada y yo me he encontrado con dos situaciones en estos días, pero me imagino que caso por caso habrá que analizar cada situación. Yo creo que en algún caso en el que sea posible calcular un porcentaje del servicio o del suministro que se sigue prestando y el que ha quedado suspendido, se puede hacer mensualmente el pago correspondiente por el porcentaje del servicio realizado, es decir, la factura mensual aplicándole el porcentaje el servicio expresamente realizado, y el resto, que queda parcialmente suspendido, pasa al régimen de las indemnizaciones del artículo 34. Eso me ha ocurrido, por ejemplo, en el supuesto precisamente de limpieza, de servicios de limpieza. Os pongo el ejemplo, ¿no? Un órgano de contratación con varios edificios públicos que eran objeto de limpieza conforme al contrato de servicio de limpieza en vigor, objeto de limpieza diaria, los 7 días de la semana. Todos estos edificios públicos quedan totalmente cerrados al público y sin personal trabajando en el mismo, pero siguen siendo objeto de limpieza una vez a la semana. Y entonces el contratista sigue enviando una limpieza completa del edificio un día a la semana a su personal. De forma que se podía calcular que una séptima parte del contrato de servicios de limpieza se seguía prestando y 6 séptimas partes habían quedado suspendidas. Entonces, mi recomendación fue la de pagar la factura por servicios efectivamente prestados conforme a la séptima parte, es decir, un 14%, un 14 y pico por ciento, y el resto dejarlo a este régimen indemnizatorio del artículo 34 de los gastos salariales efectivamente abonados del resto del personal que hubiera quedado suspendido o paralizado. Claro, en caso de contratos con precios unitarios, pues también será posible pagar por el número de unidades realizadas y el resto dejarlo a la suspensión parcial y a su régimen de indemnización. Pero ¿qué es lo que ocurre con supuestos en los que simplemente hay una reducción de la prestación? Bolsas de horas, pues que no se prestan simplemente porque no hay tanta necesidad. En contratos donde los máximos del presupuesto base de licitación o de la estimación horaria realizada no están garantizados, y contratos públicos, por supuesto, todos ellos sujetos al riesgo y ventura de los empresarios, ¿no? No creo que estos supuestos sean fácilmente incardinables en la suspensión de los contratos, en esa situación, de hecho, a la que hacía referencia, imposibilidad de ejecutar el contrato por el COVID o por las medidas adoptadas. Luego, en estos casos, pues es más que dudoso que entre a la vía de las indemnizaciones. Pero eso, yo creo que el estudio habrá que hacerlo caso por caso en cada una de estas circunstancias. Luego una mención al permiso retribuido recuperable. En los 15 días que mediaron entre el 30 de marzo, que es cuando entró en vigor, y si no me equivoco, el 13 de abril, que es cuando ya se levantó, pues muchos de estos contratos quedaron paralizados por este Real Decreto Ley 10 que determinó la suspensión de las actividades no esenciales y estableció el permiso retribuido recuperable para el personal adscrito a las mismas. Se introdujo expresamente un apartado en el 34.1, es decir, solo en cuanto a los servicios y suministros de prestación sucesiva, que dice que si hay personal afectado por este permiso retribuido recuperable, se abonan los gastos salariales, como la indemnización general del 34.1, pero no tiene carácter de indemnización, sino de abono a cuenta
por la parte correspondiente a esas horas que luego vayan a ser recuperadas, y ese abono a cuenta se tendrá en cuenta, entiendo que se descontará, en la liquidación final del contrato. Los demás conceptos, en mi opinión, mantenimiento de medios materiales, avales y seguros, siguen exactamente igual. Hay unas cuestiones dudosas respecto a esto. Esta precisión del permiso retribuido recuperable solo se ha incluido para servicios y suministros, como ya decía, en el apartado 1 del 34. En mi opinión, tiene que aplicarse también necesariamente a las obras, porque no tiene sentido de otra forma. Habría un doble pago para aquellas obras que suspendieron su ejecución por la imposibilidad derivada del COVID y luego entraron en esta fase de permiso retribuido recuperable. Esa parte que se abone, que entiendo que también tiene que ser necesariamente abono a cuenta, porque de otra forma el empresario conseguirá que se le indemnice y además recuperar las horas suspendidas. Luego conseguirá cobrar 2 veces esos importes. Entiendo que esta cuestión del permiso retribuido también es aplicable a obras, o que de otra forma se puede interpretar conforme al propio tenor literal de la norma. Dice, si gastos salariales efectivamente abonados, ¿no? Gastos salariales efectivamente abonados, pero recuperables, pues no tiene sentido que haya un enriquecimiento injusto por parte del empresario. Quiero hacer mención de un informe de la Abogacía del Estado con el que no estoy conforme, que opina que la paralización durante el permiso recuperable, es decir, durante esta suspensión de actividades no esenciales, no es razón por sí sola para declarar la suspensión del contrato. Yo discrepo, tampoco es que me haya puesto a escribirlo, ni que ahora os vaya a aburrir como una argumentación muy elaborada, pero la situación de hecho, para mí, de imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de las medidas del COVID, se da exactamente igual. Es decir, el Real Decreto Ley 10/2020, que estableció la suspensión o la paralización de las actividades no esenciales, es una medida adoptada por el Estado para combatir el COVID-19. Luego, la imposibilidad de ejecutar el contrato y la situación de hecho correspondiente serán igual. Se discutirá o no la naturaleza de indemnización o de abono a cuenta del permiso retribuido recuperable, pero hay otros conceptos indemnizatorios, los medios materiales, avales y seguros a los que he hecho referencia, que deberían ser indemnizados igual durante ese periodo, incluso para aquellas obras que solo se han detenido durante ese periodo y por la sola razón de ese periodo del permiso recuperable. Esa es mi opinión, por supuesto, sujeta a crítica, faltaría más. Y bueno, y haré mención de este caso especial de los servicios de seguridad y limpieza, a los que más o menos ya he aludido antes también, que primero quedaron excluidos del régimen anteriormente descrito, es decir, el apartado 6 los excluía expresamente del 34, pero luego se admitió su suspensión total o parcial en el Real Decreto Ley 11. En los mismos casos, el procedimiento del mismo instancia del contratista, aunque es particularmente en este párrafo que se introdujo, se admite también que sea de oficio por parte del órgano de contratación, y las indemnizaciones se entiende que son las mismas que en los contratos de servicios de prestación sucesiva. Yo creo que esta reforma responde a la circunstancia y que se puso de manifiesto en esos 15 días que los servicios de seguridad y limpieza en edificios que habían quedado cerrados al público también estaban siendo suspendidos tanto total como parcialmente. Vale. Visto, por lo tanto, los de prestación sucesiva, paso a los servicios y suministros de prestación puntual. Y yo creo que, viendo el tiempo, no sé si tendré que acelerar un poquito más. Yo creo que ya no queda tanto. Os agradezco la paciencia. Bien, los contratos de servicios y suministros de prestación puntual, efectivamente, son aquellos que se agotan de una sola vez, ¿no? La entrega de un informe jurídico de análisis de un expediente concreto o la entrega de un suministro concreto en tal fecha, ¿no? En estos casos no hay suspensión, sino simplemente, porque es una prestación puntual, sino simplemente la posibilidad de que el COVID provoque un retraso en el plazo de entrega. Los requisitos que establece el apartado segundo del 34 son que, primero, que el servicio de suministro siga siendo necesario y no haya perdido su finalidad, porque eso también podría ocurrir. Pero luego también, otra vez, que se dé el supuesto de hecho, siempre y cuando la demora sea consecuencia del COVID o de las medidas públicas adoptadas para combatirlo.
También esa instancia del contratista, y en esos casos la Administración concederá un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido por el motivo mencionado. Bien, en este caso no se dice nada sobre el silencio, ¿vale? En el 34.1 y en el 34.3 sobre obras se dice que la solicitud del contratista, si no se responde en el plazo establecido, se entenderá desestimada o denegada. En este caso no. Luego entiendo que la regla general tiene que ser la del silencio positivo. Pero es verdad que tampoco se señala un plazo expreso para responder. ¿Deberíamos acogernos al plazo de 5 días que establecen el 34.1 y el 34.3? ¿O, a falta de una previsión expresa, tenemos que aplicar el régimen general de la ley de procedimiento y pensar que el plazo de silencio en este caso es de 3 meses? Yo me inclino por la segunda, por la de 3 meses, porque en eso creo que debemos ser estrictos y si no hay un plazo expresamente previsto, pues no podemos acogernos. O quizás sí deberíamos acogernos, por analogía, al 34.1 o al 34.3, no lo sé. Yo, en principio, abogo más por los 3 meses. Pero en cualquier caso, silencio positivo, eso sí. Bien, en estos casos las indemnizaciones son distintas al 34.1. En caso de mora justificada, los contratistas se dice que tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido, hasta un límite máximo del 10% del precio inicial del contrato. Aquí no hay gastos de avales, no hay gastos de seguros, no hay gastos de medios materiales y tampoco son todos los gastos salariales. Son aquellos adicionales debidamente justificados, es decir, adicionales respecto de los gastos salariales ordinarios incluidos en el presupuesto de licitación y en el precio del contrato, ¿no? En que efectivamente se hubiera incurrido como consecuencia de esa demora o de ese tiempo perdido. Vuelvo un segundito atrás, simplemente para hacer ese resumen. Antes de pasar a los de obra, de contrato de servicios y suministros de prestación puntual. En este caso, digamos que estaba previsto que se entregara el suministro o el servicio el 30 de abril, el estado de alarma y las medidas adoptadas por el COVID han hecho imposible entregarlo en el plazo previsto y lo que se pide simplemente una ampliación del plazo de entrega. Y las indemnizaciones son las limitadas a esta cuestión. Creo que ha quedado claro. Vale, pues paso ya a los contratos de obra. El supuesto de hecho es el mismo. Otra vez, la imposibilidad de ejecutar por causa del COVID o de las medidas adoptadas para combatirlo. En este caso, ya lo he dicho, insisto, no se prevé la suspensión parcial de la obra, solo la total, ¿vale? Y solo se habla de la total. El Real Decreto Legislativo 11 introdujo en el apartado 1 la posibilidad de suspensión parcial o total de los servicios y suministros de prestación sucesiva. Luego que hay que entender que en esto, que en los contratos de obra no prevé esa posibilidad. Es decir, aquellos que simplemente se ven paralizados en parte de la obra no se acogen a este régimen indemnizatorio, sino que se certifica la obra efectivamente ejecutada y luego ya se verá si hace falta ajustar los plazos, el plan de obra, el plan de trabajos o el plazo final de entrega de la obra. Bien, entonces hablando solo de la suspensión total, el procedimiento es el mismo, a instancia del contratista, no tiene plazo para pedirlo, pero debería ser dentro del estado de alarma. La Administración sí tiene también aquí un plazo de 5 días para contestar con efecto negativo del silencio. Las justificaciones que tiene que hacer el empresario son las mismas que las de los primeros contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva, ¿vale? Y voy a hacer una mención específica simplemente de los contratos de obra de finalización inminente, ¿vale? Son aquellos cuya terminación, cuyo plazo de entrega de la obra estaba previsto en estas fechas de duración del estado de alarma, a partir del 14 de marzo y hasta que éste se levante. Alguien dijo, oye, ¿y qué ocurre con los contratos de obra que están ya a punto de terminar, que tienen que terminarse en abril o que tienen que terminarse en mayo? ¿No? Bueno, pues para esos yo entiendo que es además de la suspensión y por lo tanto además de las indemnizaciones correspondientes derivadas de la situación de hecho, disculpadme la tos, además de ese régimen de suspensión e indemnización,
se prevé la posibilidad de ampliar el plazo de ejecución, prácticamente de forma, digamos, análoga a los servicios y suministros de prestación puntual. Hubo una polémica inicial acerca de si el régimen de suspensión era aplicable a todos los contratos de obra o solo a los de finalización inminente. Creo recordar que fue un informe de la Abogacía del Estado que se refería a que este régimen del 34.3 solo era aplicable a los contratos de finalización inminente y, sin embargo, esa polémica ya ha quedado saldada por el Real Decreto 11, que le dio una nueva redacción al párrafo cuarto del artículo 34.3 y que yo creo que ya ha pacificado la cuestión. El 34.3 se refiere a la suspensión de todos los contratos de obra y los de finalización inminente son solo una especialidad dentro de la categoría general. Vale. Las indemnizaciones son las mismas que en los servicios y suministros de prestación sucesiva. Los gastos salariales, incluyendo las cuotas de la Seguridad Social efectivamente abonados, aquí se precisa que con referencia al convenio general estatal o a cada convenio, o conceptos equivalentes en cada convenio, por gastos salariales se entenderá el salario base, el complemento por discapacidad, las gratificaciones extraordinarias y la retribución de vacaciones, se especifica esto a los contratos de obra, y luego los demás conceptos indemnizatorios son los mismos. Los gastos de avales, los gastos de seguros y los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de medios materiales. Además, se ponen dos requisitos. Para tener derecho al cobro de estas indemnizaciones, los contratistas tienen que justificar estas dos circunstancias. Por un lado, que tanto él, el contratista, como sus subcontratistas, proveedores y suministradores estaban al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales a fecha de 14 de marzo, cuando entró en vigor el estado de alarma, y también que el contratista estaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a subcontratistas y suministradores a fecha 14 de marzo. La interpretación que hago yo es que a fecha de 14 de marzo no debía estar incurso en mora, no debía estar desatendiendo alguna reclamación. Si tiene acuerdos comerciales por los que a fecha de 14 de marzo todavía estaba pendiente del pago a 30 días, 60 o 90 días, si está todavía en periodo, digamos, de pago voluntario, pues entiendo que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿vale? Y que solo si hubiera incurrido en mora, conforme a los requisitos generales del derecho civil, pues se podría considerar que no está al corriente, ¿vale? Pero sí tiene que justificar esos dos casos el contratista. Y luego, como recordatorio, simplemente, ya me he extendido antes, o sea que esto lo paso rápido enseguida, es ese periodo de permiso retribuido recuperable que se abona, porque se dice que el abono de esos gastos salariales se dice que no tiene carácter de indemnización, sino de abono a cuenta, luego se abonan efectivamente esos gastos salariales, pero quedan a expensas de una liquidación final del contrato donde serán debidamente descontados por la parte correspondiente a las horas que sean objeto de recuperación una vez que se levante ese periodo de permiso retribuido recuperable, ¿vale? Bien, quería hacer referencia a esta orden porque para mí además es una de las que es otra medida más adoptada para combatir a la crisis sanitaria del COVID que abre la vía de la aplicación del artículo 34, ¿no? Es para mí una de las demostraciones que permiten contestar a la abogacía del Estado y decir que incluso el permiso retribuido recuperable es causa por sí sola para abrir ya el periodo de suspensión e indemnización del artículo 34, porque posteriormente también hay otras, aquella era una medida y posteriormente también hay otras medidas que pueden determinar la suspensión del contrato de obra, ¿no? Y en particular esta, que el mismo día en el que se levantaba el Real Decreto Ley 10, que paralizó las actividades no esenciales, es decir, el mismo día que se permitía ya la continuación de actividades no esenciales, referida a contratos de obra, suspendió las siguientes. Una orden de sanidad de 12 de abril que suspendió todas las obras, es decir, también las públicas, que supongan una intervención en edificios existentes cuando no se puede compartimentar y cuando hay riesgo de contagio de otros usuarios y otras personas ajenas a la obra que compartan el mismo edificio donde se está actuando,
¿no? Esas obras quedaron a partir del 12 de abril igualmente suspendidas, ¿no? Con una excepción de si es posible sectorizar el inmueble cuando no se produce interferencia alguna con las personas no relacionadas con la propia obra, y también otra excepción de trabajos y obras puntuales que se realicen para reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como tareas de vigilancia, aunque esta excepción ya estaba recogida en el punto 18 del anexo del Real Decreto Ley 10, reparación de averías urgentes y vigilancia. Luego, las obras, salvo estas excepciones, las obras en edificios existentes donde existe un riesgo de contagio a personas ajenas a la obra, esas han quedado también suspendidas, con lo que entiendo que podrán, en los casos de los contratos que sean públicos, podrán dirigirse al órgano de contratación correspondiente para acogerse a este régimen de suspensión e indemnización. Pasando ya, por lo tanto, a los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, en estos no se regula una indemnización o una suspensión, sino un derecho al restablecimiento del equilibrio económico de la concesión. Dos formas posibles, o bien a través de la ampliación de su duración inicial hasta un máximo del 15%, o bien mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Aquí también tiene que ser la instancia contratista, e igual que ocurría con los contratos de servicios y suministros puntuales, de prestación puntual, no se dice nada sobre el silencio, luego tiene que ser negativo, pero tampoco se señala plazo expreso para que el órgano de contratación responda. Entonces está la duda de si el plazo es el de 5 días o el de 3 meses. Dice este artículo 34.4 para las concesiones de obras y de concesiones de servicios que en todo caso, y a mí me parece una cuestión bastante polémica, ya veremos cómo se desarrolla, no he leído todavía nada al respecto, en todo caso se compensará por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato. Entonces, por un lado, la pérdida de ingresos se compensará y por el otro, el incremento de los costes soportados, entre otros, gastos salariales adicionales respecto de los previstos en la ejecución ordinaria de la concesión. A mí me parece que compensar la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, pues dependiendo de cómo se haga, ¿no?, puede vaciar de contenido la transferencia del riesgo operacional que caracteriza a la concesión, ¿no? Y aunque no hay una línea clara, ¿no?, de en qué momento los riesgos que asume el contratista dejan de ser, ya lo diré, no me viene ahora el término de las directivas. Bueno, no importa. ¿En qué momento la compensación de la pérdida de ingresos durante este tiempo y la indemnización también del incremento de los costes adicionales soportados no supone un fraude a la transferencia del riesgo operacional que tenía que asumir el concesionario y que además es lo que caracteriza por definición de las directivas y la ley la propia concesión? Bien, he hecho este apunte, que por supuesto no resuelvo, porque ya veremos cómo van sucediendo las cosas y la jurisprudencia. Dicho esto, en todo caso, el supuesto de hecho es el mismo, ¿no? Vuelvo a la situación de hecho que se define en este artículo 34, la suspensión, en este caso de la concesión, por la imposibilidad de ejecutarla derivada de la crisis o de las medidas adoptadas. Para mí, yo no creo que un mero descenso del tráfico de una autopista, por ejemplo, una concesión de obra pública, puede entrar en esta regulación. Yo creo que, salvo que efectivamente se acredite la suspensión de la concesión, la suspensión de la ejecución del objeto de la concesión por la imposibilidad derivada del COVID, todos los demás casos de afectación por esta crisis sanitaria tendrán que derivarse al régimen general del reequilibrio de los contratos de obra, de los contratos de concesión de obra del 270 o de los contratos de concesión de servicios del 290, ¿no?, que sí reconocen la necesidad de reequilibrar la economía del contrato cuando causas de fuerza mayor determinen de forma directa la ruptura sustancial de esa economía, ¿no? Bien, en esos casos, acreditando que el COVID puede ser una causa de fuerza mayor
que de forma directa rompa sustancialmente la economía del contrato, podrán esas concesiones acogerse al régimen general de reequilibrio de la ley de contratos. Pero al artículo 34 y a las indemnizaciones por pérdida de ingresos, incremento de costos soportados, solo en aquellos supuestos en los que acrediten la suspensión del objeto de la concesión por imposibilidad de ejecutarla, y no un mero descenso en los tráficos correspondientes, en los consumos o en las prestaciones. Vale, ya para terminar esto, que estoy tomando mi tiempo y espero no haberos aburrido demasiado, me referiré a las vías de recurso. Las vías de recurso que entiendo se abrirán a partir de ahora son contra distintos tipos de actos administrativos, ¿no? Tanto expresos como presuntos. Por un lado, puede darse la denegación expresa de la solicitud de suspensión, es decir, el contratista pide que se reconozca la imposibilidad de ejecutar el contrato y puede haber una denegación expresa por parte del órgano de contratación porque aprecie que no se da la imposibilidad de ejecutarlo. ¿Vale? Puede haber una denegación presunta por el silencio negativo al que nos referíamos, del plazo de 5 días, en los suministros y servicios de prestación sucesiva o en los de obras, ¿no? Que son recurribles. Luego puede haber también una resolución expresa denegatoria una vez transcurrido el plazo de silencio positivo, porque yo estoy entendiendo que el silencio es positivo en suministros y servicios puntuales son concesiones, ¿no? Pero resulta que se pide y luego la administración, transcurridos los plazos correspondientes, dicta una resolución expresa contradictoria con el silencio positivo. Eso también podrá ser recurrido. Y por supuesto, luego ya, aparte de la primera fase de reconocimiento de la imposibilidad de ejecución, ya en la segunda de determinación y abono de las indemnizaciones correspondientes, habrá desestimaciones totales o parciales y podrán ser además expresas o presuntas de las indemnizaciones que se reclamen. Bien, pues todo eso son actos expresos o presuntos que entiendo darán lugar a los recursos correspondientes. ¿Qué recursos? Bien, pues hay una propuesta que diré que me tiene con el corazón partido, porque en algunos momentos me parece positiva y en algunos me da mucho miedo. Hay una propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en este famoso documento de 13 medidas, que por ahora no parece que está siendo acogido por el Gobierno, pero que a lo mejor resulta que son acogidas en cualquier momento y nos da lugar a un nuevo Real Decreto Ley de medidas de agilización de la Administración de Justicia. Hay una previsión expresa que propone al Gobierno modificar la Ley de Contratos del Sector Público para abrir el recurso especial a todas estas reclamaciones relacionadas con la suspensión de los contratos públicos, a estos a los que he hecho referencia en la diapositiva anterior. Propone además específicamente que el recurso especial a resolver por los tribunales contractuales correspondientes sea preceptivo y preclusivo. Un plazo concreto de 1 mes desde que se produce el acto expreso o presunto. Y luego ya una vez que resuelve el tribunal contractual, el órgano judicial no sería las salas de los contenciosos administrativos, que son los que ahora ven las resoluciones de los tribunales de recursos contractuales, sino el órgano judicial que corresponda al órgano de contratación. Esta propuesta, yo creo que que responde a la voluntad de intentar ahorrar parte de todos estos procedimientos a los tribunales jurisdiccionales, a los juzgados de lo contencioso administrativo y a las salas correspondientes, es decir, intenta que haya muchos asuntos que no lleguen a la jurisdicción, a la administración de justicia. Desde ese punto de vista, pues entiendo que el interés es espurio y que al fin y al cabo de lo que se trata es de que se dote a la Administración de Justicia de los medios necesarios para responder a toda la avalancha de asuntos que vienen, y parece que eso no entra dentro de las previsiones del Consejo General ni del Gobierno. Y lo que me da miedo es que lo que va a hacer es atascar a los tribunales contractuales que están funcionando muy bien, que muchos de ellos ya empiezan a estar saturados, que tampoco probablemente vayan a ser dotados de más medios, que se verán colapsados por esta medida. Pero por otro lado, la razón por la que digo que tengo el corazón partido es porque es que me gustan los tribunales de recursos contractuales. Tengo bastante más fe en ellos, en la rapidez de su respuesta, en la solvencia técnica y jurídica de sus respuestas, y sobre todo en la rapidez de la obtención de un resultado, el que sea, favorable o no, pero por lo menos en términos de seguridad jurídica y de rapidez del funcionamiento de los mercados y de las necesidades empresariales de los contratistas,
pues responden en términos ágiles y flexibles, pues tengo más confianza en ellos que en los tribunales posteriores y en los excesivos plazos de espera para obtener una sentencia. O sea que no me disgusta que esto se resuelva a través de un recurso especial. Lo que me gustaría es que los tribunales de recursos contractuales se dotaran de medios personales, sobre todo, y materiales para poder responder a esta avalancha. Bien, pero eso solo es una propuesta y por ahora, a salvo de sorpresas en los próximos días, solo está encima de alguna mesa a la espera de que alguien la tome en consideración. Ahora mismo, mientras tanto, para mí el régimen actual es el ordinario, el de los recursos administrativos ordinarios. Las ejecuciones no son objeto de recurso especial, no lo han sido nunca y por ahora tampoco lo son. Luego, recursos administrativos ordinarios, el de reposición o el de alzada, en función de que haya órgano superior jerárquico o no, y el de alzada impropia en el caso de poderes adjudicadores no administraciones públicas, ¿no? En el plazo de un mes, en todos los casos, desde el acto expreso o presunto. Y, por supuesto, todos estos recursos, salvo las alzadas, son testativos. Luego, tanto si se interponen como contra la resolución expresa o presunta correspondiente, está el recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses. ¿Vale? Ese es el régimen actual. Y yo creo que con esto me queda daros las gracias por la paciencia y por haberme escuchado y dejar de compartir la pantalla, si lo consigo, y volver a estar con vosotros. ¿Qué tal ha ido, Guillermo? ¿Se me ha escuchado? ¿Bien? Nada, no se te ha escuchado nada, ha abandonado la gente la sala a los 5 minutos. No me bromees. Nada, no te he Yo que era interrumpido broma. porque digo, como estabas ahí, no, hombre, yo creo que ha estado bien, ha estado bien. Estuvo José Manuel Martínez, algunos estuvisteis en el primer webinar. Llevamos de estado de alarma unos días y esto sigue siendo pues un auténtico lío, ¿eh? Yo lo de los contratos públicos vigentes, pues eso se ha comentado por los foros. El tema de las indemnizaciones y los gastos salariales, pues yo me acordaba del otro día que estuvo Juan Carlos Gómez Guzmán con el tema del desglose de costes, el presupuesto base de licitación y lo importante que es tener identificados esos costes sobre el personal que repercuten en el contrato, sobre todo ahora pensando ya en el tema de las indemnizaciones, ¿no? Si los tuviéramos ya, estarían fenomenal, ¿no? El No los tema de hemos los... tenido nunca. No los hemos tenido nunca y a partir de ahora vamos a tener que hacer algo sin tenerlos. El tema de los ERTES, y yo eso no sabía, lo de los tribunales y tal, que es lo que has comentado. Está por ahí Milagros Arcocha, que es del Tribunal de Recursos de Madrid, y eso, no sé qué opinará de todo esto. Bueno, tienes por aquí un montón de cuestiones, ¿eh? Te comenta Nekane Bolinaga. Dice, contrato de obras que ha estado paralizado de facto por el permiso retribuido recuperable. La Abogacía del Estado en un informe ha señalado que no sería aplicable el artículo 34. ¿Cuál es tu opinión? ¿La contratista no tendría derecho a ser indemnizado por el mantenimiento de instalaciones? Lo he dicho, no sé si se me ha oído, pero me he manifestado expresamente. A lo mejor la pregunta de Nekane también es anterior a la exposición. No estoy conforme con la... entiendo el informe de la abogacía. Dice que la paralización de las actividades no esenciales la considera que por sí sola no es razón suficiente para aplicar o para poner en marcha estos mecanismos del artículo 34. No estoy conforme con eso por lo que decía de la situación de hecho. No esenciales es expresamente una medida adoptada por el Estado para combatir al COVID, para reducir la movilidad y demás, que en el propio título del Real Decreto Ley 10 se establece, ¿no? Entonces, es una medida que, de hecho, ha supuesto la paralización de muchos contratos de obra. Y además es que es cierto que muchos contratos de obra solo se han paralizado durante esa fase, esos 15 días. Continuaron hasta ese día, se han parado 15 días y han continuado con posterioridad. Para mí es una situación de hecho clarísima, provocada por una medida expresa adoptada por el Estado para combatir el COVID y por lo tanto entra en la definición del artículo 34. Y por sí sola es suficiente para dar lugar a la suspensión del contrato y a las indemnizaciones correspondientes al artículo 34. Dice Mila Bascal aquí, un contrato de seguros de vehículos necesario para un servicio público licitado.
y ya adjudicado se ha quedado justo en publicar la adjudicación y empezar los 15 días del recurso especial. Son 2 lotes. Mi pregunta es, ¿puedo continuar la licitación publicando la adjudicación y por lo tanto inicio el plazo de recurso? Los adjudicatarios están de acuerdo en proseguir. Gracias. Esto, más que sobre contratos públicos en ejecución, es sobre el impacto que está teniendo esta suspensión en los procedimientos de licitación. No sé si te he entendido del todo, o a lo mejor tendría que leer el texto de la pregunta otra vez, pero en principio entiendo que ya se ha dicho, y ha habido informes tanto de comunidades autónomas como de abogacía y de Estado y demás, que en las situaciones en las que ya se había dictado una resolución de adjudicación y solo estaba pendiente de formalización, se está entendiendo que se puede continuar con la formalización. Tendría que analizar el caso concreto de cuándo se produce esa resolución, cuándo se han suspendido y ahora todo esto que se ha dicho de la continuación de los procedimientos que se entienden esenciales o indispensables para la protección del interés general o el funcionamiento básico de los servicios, a ver si alguna declaración de esa índole podría aplicarse para abrir también el plazo de los recursos. Pero en principio se paralizaron los procedimientos de licitación que acababan de empezar o que estaban en fase de presentación de ofertas o de valoración de las mismas y, sin embargo, se estaba viendo con buenos ojos la formalización de los contratos cuando había conformidad de todos los interesados en el expediente y solo quedaba ese trámite. Marisol dice, Esteban, en un contrato de colaboración en la recaudación de un ayuntamiento de la isla de Fuerteventura ha presentado un ERTE que ha afectado a 2 trabajadores que según el contrato tenían que adscribir al servicio. El contrato no se ha suspendido. ¿Se trata de un incumplimiento parcial del artículo 192 y como tal lo trataremos o cabe integrarlo en el artículo 34 del Real Decreto 8/2020 como suspensión parcial? Si el contrato no se ha suspendido, no entiendo que el contrato no se haya suspendido, es decir, la empresa sigue prestando el servicio de colaboración o de asistencia técnica a la recaudación del ayuntamiento, ha decidido, por la razón que sea, Jesús, ya lo diré, abrir un expediente de regulación temporal para 2 de esos empleados. Para mí eso no es un supuesto de imposibilidad de ejecución del contrato, no es la situación de hecho, no es el artículo 34. El contrato sigue con un régimen normal de ejecución del mismo y si esa situación empresarial ha causado algún problema a la ejecución del contrato, a las prestaciones que el contratista tiene que ofrecer a la recaudación ejecutiva del ayuntamiento, pues entiendo que podrá ser objeto de las penalizaciones correspondientes y de lo que regulen pliegos y la ley respecto del cumplimiento defectuoso o del incumplimiento del contrato. Pero si no se ha producido eso, la imposibilidad de ejecutar el contrato, sino que este ha continuado con normalidad, para mí el empresario es libre de tomar las determinaciones económicas que tenga que tomar respecto a su organización general y decidir situar a varios de sus trabajadores en un ERTE, pero eso no tiene que causar perjuicio alguno a la correcta ejecución del contrato y al correcto cumplimiento de sus obligaciones con el órgano de contratación. Luego, si efectivamente se incumple algo, pues habrá que penalizarlo. Vale. Dice Nurian. Nurian estuvo también por aquí, la que nos dio el webinar sobre los contratos artísticos y eso. Sí. Dice Nurian, son unos contratos súper peculiares. Yo de todo eso no tenía ni idea de ese mundo. Dice, ¿puedo resolver un contrato por mutuo acuerdo vía el artículo 211? Han llegado a un preacuerdo, por así decirlo, con el contratista para abonarles pagos materiales y no hay indemnización. Como todo, tendría que estudiarlo con más detalle. Pero en principio, el mutuo acuerdo no es posible cuando existen otras causas de resolución del contrato, ¿no? Habría que ver si el contrato es administrativo, es privado, la entidad del sector público, el órgano de contratación, qué naturaleza tiene y otras circunstancias. Pero se me ocurre, no sé si es a eso a lo que se refiere Nuria, que ese apartado 2 del 34 que decía, los contratos de prestación, o sea, los contratos de servicios y suministros de prestación puntual, establece
salvo que haya perdido su objeto, el contrato, por culpa del COVID, ¿no? Salvo que haya quedado vacío. Bueno, ahora sí, que el contrato siga siendo útil, ¿no? Si resulta que ha dejado de ser útil, pues a lo mejor es un supuesto de fuerza mayor que permite resolver el contrato y establecer las condiciones del mismo, pues efectivamente de mutuo acuerdo, porque no hay ninguna causa imputable al contratista, ¿no? Pero no sé si estamos en ese caso. Nuria igual nos tendría que dar algo más de detalle. Bueno. Virginia, que muchas gracias por el webinar y saludos desde Málaga. También Juan José Molina, que muchas gracias, que has estado muy bien. José Cano, y si existe prestación de servicios que no ha llegado a formalizarse mediante el oportuno contrato, empresa que factura periódicamente siendo retribuida por tal concepto. A ver, léeme eso. Dice, y si existe prestación de servicios que no ha llegado a formalizarse. Entiendo que el contrato de un contrato de servicios periódicos, pero que está sin formalizar. La empresa que factura periódicamente siendo retribuida por tal concepto. Yo creo que si no hay contrato todavía no podría haber factura. ¿Sería aplicable también el régimen de suspensión del artículo 34? Pues está, José, no sé, igual nos estamos perdiendo. Yo creo, sí, a lo mejor falta algún dato, pero desde luego si han empezado a prestar servicios sin haber formalizado el contrato no existe, esos servicios se han prestado de forma irregular, habrá que ir al lío habitual de la nulidad correspondiente, la revisión de oficio o el reconocimiento extrajudicial de créditos o el reconocimiento de un enriquecimiento injusto sin beneficio industrial para el empresario, porque sabe perfectamente que no ha formalizado el contrato, el órgano de contratación y el empresario, los dos saben que no pueden estar prestando servicios a facturar después con normalidad. A ver, aquí una de Juan José Molina dice, ¿un acuerdo marco para la prestación de servicios será tratado por igual que un contrato de servicios? Un acuerdo marco para la prestación de servicios. No hay nada al respecto del 34. Los contratos derivados de un acuerdo marco, entiendo que aunque no sean mencionados expresamente, si se da la situación de hecho de imposibilidad de ejecución, creo que podrían acogerse al artículo 34 exactamente igual. Y lo que es el propio funcionamiento del acuerdo marco no entra más que en una suspensión de plazos administrativos, sin más, sin que haya ninguna prestación por parte de nadie, ¿no? Entonces, el acuerdo marco estará suspendido por la suspensión general de los plazos administrativos, pero los contratos derivados del acuerdo marco, ahora estoy ya descendiendo a la pregunta, creo que la estoy entendiendo, los contratos derivados del acuerdo marco, aunque no están expresamente recogidos, entiendo que sí, entiendo que serán servicios, suministros, obras, se podrán incardinar en cualquiera de las categorías y si acreditan la imposibilidad de su ejecución, pues podrán acogerse, sí, entiendo que sí. Vale. Bárbara Ponce te dice fenomenal exposición, Esteban, fenomenal exposición. Pero es que Bárbara es amiga, Bárbara es amiga y no le pedí, a los amigos les pedí que entraran y me echaran la pelota para bueno, animarme y demás. Ya, bueno, que ya te pedirá la presentación. Colgaremos el webinar y la presentación esta, si nos la dejas, Esteban, pues la ponemos también o eso más. como Claro tú veas. Sí, no. Te la envié, creo, en PDF. Sí, eso, pero bueno. Y si puedes colgarla, faltaría más. Sí, eso la ponemos ahí. Eso. Para todo el mundo. Dice Nuria, los contratos en ejecución en los cuales la prestación se realiza en remoto, ¿también quedan suspendidos? No. Yo de hecho estoy ejecutando con normalidad contratos de asesoría jurídica, pues teletrabajando y no se han suspendido. Y en la labor administrativa, a esos, por ejemplo, a los que me refería, o quizás en esos podía estar pensando cuando decía qué pasa con esos contratos que simplemente se remuneran en función de una bolsa de horas, ¿no? En función de trabajo, en función de precios unitarios y horas trabajadas o informes encargados o demás, ¿no? Que haya una disminución en el trabajo que le pide el órgano de contratación al asesor correspondiente, pues no determina una imposibilidad de ejecución. El contrato sigue siendo perfectamente ejecutable y uno de servicios jurídicos para mí lo es, o incluso unos de
de servicios de, ya lo diré, de redacción de proyectos y cosas así, que siguen trabajándose en la oficina o de forma telemática por los profesionales correspondientes. Esos no entran en el supuesto de hecho porque no han devenido imposibles por el COVID, ¿no? Y no creo que se tenga derecho a indemnización por el hecho de que haya disminuido el ritmo de trabajo que ya se haya solicitado. Esta mañana yo estaba hablando con otra compañera, con Margarita, que no creo que no ha atendido al webinar que tenía que trabajar, pero era sobre el pago a cuenta de la indemnización. Esto también lo plantea Necane, ¿eh? ¿Cabría el pago a cuenta de la indemnización? Tú, bueno, yo creo que algo ya has hablado sobre, sí. sobre esos Yo pagos. coincido con el director de Patrimonio y Contratación del Gobierno vasco que yo creo que es el propio preámbulo del Real Decreto Ley 8 el que dice que se tiene que atender también a los problemas de viabilidad y de liquidez de las empresas, ¿no? Entonces, en el propio preámbulo está, yo creo que la razón teleológica suficiente para considerar que mensualmente, a medida que los empresarios van incurriendo en esos gastos efectivos que son indemnizables, puedan justificárselos y al órgano de contratación y estos abonarlos. No me parece que son pagos a cuenta, a mí me parece que son pagos de gastos efectivamente realizados y que se tiene que justificar y que por lo tanto es el pago efectivo de la indemnización. Pero creo que se refieren a eso cuando preguntan, ¿no? Si hay que esperar a que termine todo el periodo de suspensión o se puede ir fraccionando, pagando parcialmente. Yo creo que se puede. Y luego hacía referencia a que, hombre, si esto resulta que se acaba pronto, ojalá esto se acabe pronto, ¿no? Y es demasiada carga ahora correr para que está terminando abril, ¿no? Correr para justificar todos los gastos y que también la maquinaria administrativa se mueva para pagarlos y no importa esperar a mayo, pues igual, si la carga burocrática es excesiva, pues espera a mayo y ya está, ¿no? Pero si no es excesiva y al empresario se le puede indemnizar con antelación, pues mucho mejor, ¿no? Porque dotación presupuestaria se supone que ya tiene el órgano de contratación dentro del propio contrato y eso lo agradecerá el empresario, la liquidez del empresario, ¿no? Para poder ir recuperando esos gastos. Yo ahí pienso, como tú, dice, fíjate, la exposición de motivos del Real Decreto 8/2020 dice, en este contexto la prioridad absoluta en materia económica radica en proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que una vez finalizada la alarma sanitaria se produzca lo antes posible un rebote en la actividad, en la actividad. Entonces yo creo que también, pues bueno, hay muchas empresas que sí que están teniendo o van a tener problemas de liquidez y yo creo que lo que puedan ir cobrando, pues bueno, les va a aligerar. A ver, hoy tenemos muchos mensajes. Bueno, yo creo que vamos a hacer, son las 1:15, vamos a hacer 3 más. Y dice José Cano, se están denegando muchos ERTEs a empresas contratistas por considerar que tienen la alternativa de acogerse a la reclamación de gastos salariales del artículo 34 de este Real Decreto del 8/2020. Yo ahí no sé mucho de laborales, son cuestiones que deciden las autoridades laborales conforme a sus propios criterios. A mí no me parece que sea motivo, pero bueno, aquí por ejemplo la autoridad laboral del País Vasco se ha establecido con claridad. No se admite no ser que es exclusivamente referidos a plantilla de contratos públicos, precisamente por ese motivo, porque entienden, es decir, a quién se traslada el coste correspondiente, se le traslada al paro, a las indemnizaciones correspondientes a la Agencia Estatal de Empleo o a la Seguridad Social, o se trasladan esos gastos a los órganos de contratación, ¿no? A mí me parece que son dos medidas distintas y que los órganos de contratación, si se encuentran con suspensión de contratos, pero la plantilla ha ido a ERTE, está claro que el ERTE es un expediente de regulación temporal, luego una vez que se levante el mismo vuelven a estar adscritos con normalidad a la ejecución del contrato y no tiene mayor incidencia, y lo que pasará es que el órgano de contratación no tendrá que indemnizar esos gastos salariales porque el empresario no los ha abonado efectivamente y ya está. A mí me parece que uno no anula al otro, pero bueno, creo que las decisiones son más eso, ¿no? De distribución económica, ¿no? De cómo repartimos
de cómo repartimos esos gastos. Venga, y para acabar, una de tu tierra, de M. Delgado, que no sé si la conocerás, dice: comparto en tu totalidad la discrepancia con el informe de la Abogacía del Estado. Hay que tener en cuenta la finalidad de la normativa, la situación y la realidad. Nosotros así lo hemos considerado y aplicado en las resoluciones de suspensión que hemos hecho. Perfecto. Pues bueno, Esteban, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Guillermo, gracias a vosotros por este foro y por la oportunidad que nos dais. Por compartir tus conocimientos. Yo creo que eso, que se generan muchas dudas y dentro de un mes vamos a estar con más dudas y más reales decretos y más follones, ¿eh? A los que habéis atendido, pues nada, seguir cuidándoos todos en vuestras casas y poco más, que el jueves no sé si vamos a tener webinar porque la persona iba a estar David Tobajas Garanacha con el tema de las ofertas temerarias, que es un tema también muy debatido, muy discutido, poco pacífico, pero me ha escrito un WhatsApp que debe estar malo. Yo creo que debe estar el hombre, entonces no lo sé, ya os lo iremos diciendo, ¿eh? Cuidaros mucho, el webinar de Esteban estará, pues eso, esta tarde o mañana lo tendréis por vuestros correos y eso, ya siento no meter más mensajes, pero eso, es que es la 1:15 y aquí podríamos seguir porque hay muchísimas cuestiones. Nada más. Sí, estamos en Twitter, en el propio foro de PECOP, que vengan al foro, que planteen todas estas cosas, claro, y seguimos hablando. Claro, en el foro eso, tenéis ahí la oportunidad, tenéis el blog de Esteban también. Y bueno, y seguimos haciendo y seguimos viéndonos y eso, ¿vale? Bueno, Esteban, muchísimas gracias, ¿vale? Venga. Gracias a todos. Venga, un saludo. salud. Adiós. Hasta luego. Adiós.